un homenaje a René Favaloro, que en el año 1967, un día de mayo, operó a una mujer, si mal no recuerdo, que le hizo un bypass coronario y le salvó la vida, por supuesto. ¿Y tenemos parte de esa historia acá en la Argentina? No me atrevería a decir que es parte de la historia, porque uno cuando habla de historia habla de gente grande, y nosotros lo que hacemos es... Somos todos jóvenes acá. Este es el tema. Partamos de esa base y entonces les presento al doctor Jorge Velarde, que además es presidente del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Exactamente. Mucho gusto, un gusto estar con ustedes. Gracias. Siempre es un placer compartir información o lo que tengamos. Favaloro fue el primer médico en hacer un bypass coronario, el primer cirujano cardiovascular. Y vos fuiste la primera persona que en Argentina puso un stent. Sí, eso fue en el año 88, la angioplastía coronaria previa al stent. Ya había empezado. Se dilataban las arterias. Se dilataban las arterias del 77. Nosotros empezamos casualmente con la doctora Ileana Greenfeld en el 80 a hacer angioplastías con balón. En el 87 empezó el primer stent a colocarse en el mundo, que lo colocaron en San Pablo. Eduardo Sousa, y nosotros en el ICBA tuvimos oportunidad de ya comenzar en el 88. Te diría que del 88 al 95 fue un periodo lento de progreso, al 95 explotó. 1988 ahora, ¿tenés idea de cuántos pacientes trataste? ¿Cuántos pacientes traté? Bueno, en el instituto se deben estar haciendo no menos de 1.500 angioplastias por año. Y esto, llevamos 45 años de existencia en el instituto. Y el número, no sé, 20 y pico de mil, paré de contar. Y por supuesto, como somos jóvenes, se cuenta para adelante, nada más las cosas. No, pero ¿por qué pregunto esto? Porque en medicina es muy importante, sobre todo en medicina que tenga que ver con alguna intervención, en este caso es cardiología intervencionista, es muy importante haber hecho 58.000 millones de prácticas. El margen de error se reduce a límites casi insignificantes, ¿cierto? Sí, la calidad también está relacionada al volumen. No solamente, no solamente se puede hacer mucho y mal, pero hacer mucho ayuda a corregir errores, ayuda a un proceso continuo de mejora, a que uno, si mide, mejora. Hay que medir, hay que estar permanentemente Bueno, midiendo. y hay un dicho en inglés que es practice makes perfect, ¿no? Claro. La práctica hace a la perfección, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Y acá por lo menos nos lleva hacia la perfección. Con Jorge tomamos café periódicamente, en algún café que nos quede cómodo, y hablamos de medicina, de salud pública, de la situación actual de la medicina cardiovascular, etc. Y el otro día, en uno de estos cafés, y por ese motivo está acá sentado con nosotros, que agradecemos mucho que lo haya hecho, porque recién llegó ayer de afuera y se va pasado mañana, me contaba que hay un fenómeno muy particular que tiene que ver con los infartos de corazón. Hace mucho tiempo que hablamos de esto, mucho tiempo. Y sin embargo, la tasa de mortalidad por infarto cardíaco, infarto de miocardio, el infarto de corazón, no disminuyó. Entonces, algo está pasando. Me cuenta Jorge esto. ¿Es así como lo estoy contando? Sí, hay dos cosas, ¿no? Es decir, la tasa de infarto no disminuyó. Bueno, es toda una explicación compleja, inflamatoria, etcétera. Pero lo que da un poco te diría, de trabajo por hacer, es que la tasa de mortalidad global argentina no disminuyó. Nosotros tenemos... Estamos hablando siempre de infarto, ¿no? Por supuesto. De infarto, ¿no? Hablo de mortalidad cardiovascular. La mortalidad, como sabés, son más o menos 100.000 y 20.000 de esa mortalidad es por infarto. Pero eso es el infarto agudo, pero después queda el daño de insuficiencia cardíaca por no tratar a tiempo. Claro. Hay mucho conocimiento de cómo se deben hacer muy bien las cosas. Los sistemas de implementación todavía no son suficientemente expandidos para que se puedan hacer en tiempo y forma. Cada minuto cuenta. Una vez que se tapa la arteria, cada minuto que esa arteria no da sangre y oxígeno al corazón, el infarto se agranda hasta que la mortalidad cada vez es más alta. Y esos tiempos y la forma de hacer las cosas... Esas ventanas, ¿no? Desde el momento que comienza el dolor... Desde que empieza el dolor hasta que se destapa la arteria. Esos tiempos son sagrados y no dependen de los médicos, no dependen del nuevo aparatito ni del nuevo procedimiento. Llevamos 30 años, ahora voy a un congreso donde se conmemora 30 años del conocimiento que destapando la arteria en el infarto agudo, el estudio se llama PAMI. Pero no tiene nada que ver con el PAMI. 30 años de que se sabe que destapar la arteria a tiempo baja la mortalidad significativamente.
Pero si no se puede hacer eso, existen conocimientos de que se puede dar un trombolítico y después progresivamente y con tiempo de 24 horas se puede destapar la arteria. Es decir, hay mucho conocimiento. De hecho, la mortalidad puede ser tan baja como 2, 4, 5% en un infarto, pero en la Argentina tiene cerca de 20, 30, no sé, 20.000 infartos, 20.000 reportados, fallecidos por el Ministerio de Salud, adjudicados a infarto. Eso es mucho y es como que eso no baja. Seguramente hay un subregistro además, ¿no? Porque es probable que en la Argentina, en algunos lugares del interior del país, el acceso al sistema de salud no sea tan rápido y eficiente y la respuesta tampoco, motivo por el cual en general las variables, digamos, en general los datos que tienen que ver con la salud pública en Argentina tienen algún subregistro, ¿no? Presumimos que en infarto también. Pero el doctor Velardi, con mucha gentileza, nos mandó un PowerPoint con varias diapositivas que les vamos a ir mostrando, si te parece, Carola. A ver, esta acá tenemos primera. muertes totales, sí, causa cardiovascular y COVID-19 en Argentina y mide 2008-2021. Eso es. La curva naranja, la curva superior, tiene que ver con mortalidad global. Sí. La curva colorada, la roja, tiene que ver con mortalidad cardiovascular y la curvita verde tiene que ver con mortalidad por COVID. Claro, que por eso agarra esa ¿Querés última contarnos, etapa. Jorge? Sí, bueno, han trabajado tanto ustedes en informar y las consecuencias del COVID que se cuentan, como estábamos hablando, los números son muy elocuentes del aumento de la mortalidad global de la Argentina, de 300 y pico de mil a 400 Ven ustedes la curva superior, ¿no? La mortalidad ahora, del 21 fue. Sin lugar a dudas, también la época COVID nos enseñó tanto que me gustaría parar un día y que todos pensemos qué pasó durante el COVID. ¿Qué pasó y qué aprendimos? Porque entre otras cosas aprendimos que en la Argentina se puede sistematizar el tratamiento de algo. En el infarto no está sistematizado. Y se aprendió a hacer muchas cosas. De cualquier manera, la mortalidad por COVID o con COVID, estábamos hablando, se mezcla un poco. Porque si las personas aparecían con algo que tiene que ver con un infarto, pero les daba positivo, se llama con COVID. Eso es claro. Aumentó la mortalidad global argentina, aumentó la cardiovascular, aumentó la de infarto. La siguiente diapositiva. Ahí va. Muertes por infarto en Argentina, como ustedes ven, también desde el mismo momento, 2008 al 2021, eso es, no bajó nada. Está bien, podemos atribuirle en 2021 el tema del COVID. La presencia de una pandemia semejante claramente desajustó todo el sistema. Pero la curva viene en ascenso leve, pero viene en ascenso. Sí, y no debería ocurrir. Claro. No debería ocurrir. Tendríamos que poder sistematizar el tratamiento de un infarto. No es un tema económico, no es un tema de dispositivo o quién tiene acceso. Básicamente todo lo público, lo privado y obra social tiene manera de cubrir un infarto. Es barato tratar un infarto, no es una cosa cara o inaccesible. Un stent puede salir $100, $200, no 20.000 ni 50.000. No es prohibitivo. Entonces, no para nada prohibitivo. Hace falta también aprender que a veces no se llega a hacer una angioplastía a tiempo, destapar la arteria, colocar un stent. Se pueden dar trombolíticos y se empieza a destapar la arteria y después se deriva con tiempo a otro lugar. Tiempo quiere decir dentro de las primeras 24 horas. ¿Trombolíticos o inyecciones? Trombolíticos sí, eso es una inyección de un líquido que licúa el coágulo, que lo hace más flojo, blando, y la sangre empieza a circular nuevamente. Entonces estamos llegando tarde. Todo se trata de llegar tarde y lo que es peor a veces no llegar. No llegas. La siguiente. Para recordar, por favor. Síntomas. Dolor de pecho de tipo opresivo. Podemos describir algo que tengamos que... lo que entendemos así por... Dicen pata de elefante. Sí. Perfecto, clarísimo. Eso es clarísimo. Puede irradiarse a brazos, cuello y mandíbula. Es decir, uno puede sentir que ya vas a ver, hay otra baja, diapositiva que muestra hasta dónde puede tener la irradiación. Náuseas, vómitos, falta de aire, transpiración fría. En general aparece con un esfuerzo. Acá un punto, aparece con el esfuerzo y además con los primeros fríos también, ¿no? Sí, estamos hablando de la angina de pecho. La angina de pecho, sí. El infarto te puede agarrar, agarra de golpe. A veces hasta hay un predominio en cierto horario temprano en la mañana. Los lunes en la mañana. O sea, es un dolor de pecho pero puede ser en cualquier parte de la cintura para arriba. Y puede aparecer en reposo, lo que acaba de decir. Lo que agregaba el doctor. Adelante, la siguiente.
Ahí va. Esas son las características típicas del dolor de pecho. Y estamos ¿Querés mostrando ahí describirlo, Jorge? en rojo. Sí, ahí es realmente es la zona donde duele el corazón, pero como mencionabas anteriormente, se irradia. Pero cualquier síntoma opresivo, cualquier síntoma raro que uno sienta en el pecho y repetitivo y que persiste a través de los minutos, a veces horas, eso es motivo de consulta. Hay sistemas diversos por el cual uno debería consultar, que una ambulancia haga un electrocardiograma y que uno no se traslade caminando a un lugar cuando está teniendo un infarto. Eso está conocido, es mucho menor la mortalidad cuando se llama un sistema de emergencia que cuando uno se va caminando a la guardia, porque en esos periodos pueden suceder cosas, o que lo trasladen caminando, taxi o lo que sea. Debería ser, es buscable que haya un sistema que vaya donde está sucediendo el episodio y lo traslade a un centro, idealmente que pueda tapar la arteria, sino que le puedan dar un líquido y que después lo puedan trasladar a un lugar donde puede tapar la arteria. Me preguntan desde el control algo muy interesante. ¿Siempre la irradiación es al hombro izquierdo siempre? ¿O? No, para nada. No. Hay que saber que es en el pecho, no hay un sistema nervioso específico. Claro, que irradie, que lleve el dolor a un punto u otro. Pero sin lugar a dudas siempre irradia mandíbula, cuello, mandíbula, brazos, a veces en la punta de las manos. Hormigueo en la punta de las manos. Bien. Bueno, buenísimo conocer los síntomas porque básicamente hay que explicarlos en un llamado telefónico probablemente. Hay otra placa más. Sí, hay otra más. Bueno. ¿Qué estamos viendo ahí? Ahí lo que muestra es que realmente esa arteria que está ahí es la que lleva sangre y oxígeno al corazón. Esto en movimiento debería mostrar también que esa arteria se tapa. Hay un momento que se tapa y al taparse, como quien le lleva agua a una planta, al taparse ese caño, que es lo que lleva sangre y oxígeno al corazón, produce una falta de circulación en ese lugar y la planta, o en este caso los músculos cardíacos, mueren. Morir, eso se llama infarto. Que el pedazo de músculo no tenga irrigación a través de esa arteria es lo que lleva al músculo cardíaco a tener un infarto. A veces la gente pregunta qué es un infarto, qué diferencia tiene. Infarto quiere decir necrosis quiere decir que no tiene... Pero queda una cicatriz. Y queda una cicatriz. El que no fallece, cosa que debería ser que el 95% sobrevivan a un infarto, cosa que no sucede en la Argentina, porque fallece casi el 20%, por falta de sistemática. Miren el número. Que bien tratado puede ser 3, 4, 5. 4%. Y sin tratamiento. Sube a 20. Sube a 20. En Argentina. Aceptemos que las estadísticas no son exactas acá y que puede haber un margen de error. Pero sube muy significativamente. No se trata, se trata tarde o se trata mal. Bien. La siguiente. Mira. Ustedes escucharon de 5, 3, 4, 5 a 20%. Sí, ¿no? Sube al 20%. Ahora, ahí está la arteria en un corte transversal. Esa es eso es donde ahí abajo amarillo sería la placa, sería la placa, y eso es lo que al progresar esa placa dentro de la luz de la arteria la tapa. Es lo que la tapa. No sé si hay otra más a ver la siguiente, cuando se tapa y si no si no se entiende. Ahora bueno, vamos. De cualquier manera, cuando se tapa se ve en un electrocardiograma. Siempre el diagnóstico de infarto no es el dolor de pecho. El diagnóstico de infarto es un electrocardiograma. Ese es el minuto 1 que consideramos nosotros el inicio de los tiempos para la medición de optimizar los tratamientos. Cuando el electrocardiograma muestra infarto es la hora 0. De ahí porque puede ser dolor de pecho por muchas otras cosas. Claro. Y esos tiempos son muy alargados en la Argentina. A partir del diagnóstico electrocardiográfico. Diagnóstico una hecho vez que con tenés un el electrocardiograma, que puede hacerse en un domicilio con una ambulancia que se acercó. Por supuesto. La siguiente. ¿Y ahora qué hacemos con el paciente que tiene un infarto? Bueno, una vez que la arteria, o que el paciente tiene un infarto, el tratamiento ideal es destapar la arteria. Creo la siguiente. que teníamos otro... La siguiente, por favor, ahí va. Que mostraba
que es esto que se ve ahí. A la izquierda, primero está el diagrama del corazón, a la izquierda está cómo se coloca un stent que está agarrado de un baloncito, se infla y cuando se desinfla queda abierta la arteria con esa palabra. Y que después dice sacaste el stent. balón y el catéter, por supuesto. Ahí en el del medio está colocado el balón y el catéter, y en la derecha está el stent y ya se sacó y no está más ni el Hay balón algunos ni el stents que catéter. liberan drogas. ¿Esto sirvió en el tiempo? ¿Se usan? Casi no hay stents sin drogas. Perfecto. Ya quedó como un estándar of care, Ok. como dicen los americanos, pero es básicamente casi todos los stents son con drogas porque hacen que la cicatrización sea mejor. De esa manera... Y que no haya recidivas, digamos. Y que no se haya vuelva a tapar. recidiva, se llama restenosis, que ha disminuido muy significativamente la restenosis y de esa manera los stents hoy en 80-90% pueden ser sin drogas en un infarto también, ¿eh? Es una cuestión, Claro. si económicamente hay De un tema, sin disponibilidad, drogas. claramente. Bien. La siguiente. Vemos más o menos lo mismo, ¿no? Contanos, ¿se ingresa por la arteria radial, por el brazo? Siempre se ingresó por la arteria femoral, que Por es la el recorrido ingle. normal que ha tenido el catéter. Ahora se ingresa muchísimo por la técnica radial y de esa manera es mucho menos traumático para el paciente, mucho menos consecuencias de que haya un hematoma o que haya algo, y incluso se mejora darle muchos anticoagulantes, etcétera, que sucede en el infarto. Al no hacerse por técnica femoral hay menos sangrado. ¿Para ustedes es lo mismo? Para nosotros es lo mismo, pero es una técnica que hay que refinar, digamos, que hay que hacer mucho. Lo que hablan del volumen, Claro, si ahí hace está. falta, Ese es el no tema. se puede improvisar haciendo cosas justo en el momento de un infarto. Lo más fácil es lo femoral. En la Argentina, básicamente en todos lados, y muy bien hacen Se hace la angioplastía femoral. por técnica radial. También, perfecto. Última placa. Bien, y tenemos una placa más. Muy interesante esto, una coronariografía. Adelante. Bueno, esto es básicamente lo que estamos hablando de infarto. Antes quiere decir, quizás si miramos después se da cuenta que toda la arteria está Claro. abierta. Cuando se tapa la arteria, eso es lo que produce un infarto. Y al destapar la arteria con los mecanismos y los diapositivos que mostramos anteriormente, es que vuelve el flujo de sangre al corazón y el paciente restituye la... Si esto se hace dentro de las primeras 3 horas, todo desde que tiene el diagnóstico a que se termina, la mortalidad es muy baja, 2-3%. A medida que se va demorando, aumenta. Y la morbilidad también, digamos. La morbilidad, las consecuencias, la insuficiencia cardíaca. ¿Y hasta qué cantidad de horas se puede, digamos, evitar que el corazón... Hasta las 12, digamos. Se trata que 3 a todos los 12 horas. procedimientos sean hechos dentro de las primeras... Decían anteriormente hasta las 24. Hasta las Pero la 24. realidad es que las primeras 3, hay una cosa que llaman la hora de oro, que es la primera hora. 3, 6, hasta 12, pero bueno, ya cada vez con más consecuencias, ¿no? Y por supuesto depende de la edad del paciente, las circunstancias, las condiciones. Por eso los es importante antecedentes. inculcar en la Argentina, que es una cosa que me parece que vamos a tener que largar nuevo, que se llama lo que se llama fármaco invasiva. Si no vas a llegar a tiempo a destapar la arteria por X razón, que le den un líquido, que se abra la arteria y después sí hay hasta 24 horas para que Esa se sería destape. Para la secuencia. intervención. Eso es Yo muy creo que interesante. eso va a bajar la mortalidad a nivel argentino. ¿Y por qué no se hace? Última pregunta. La verdad que es una situación cultural, es una situación que tenemos que tener el trombolítico adecuado. Acá en la Argentina hay lo que se llama streptoquinasa, lo habrán escuchado hablar como palabra. Hay otros que son más TNK, que es usado en Uruguay, es usado en Chile, usado en muchos lugares, que amplía la efectividad para que después se destape la Eso arteria. debería estar en una ambulancia o en las ambulancias, ¿no? Por ejemplo. Eso lo han hecho en Israel, lo han hecho en muchos lugares. Eso lo podemos debatir, sí, sería ideal para hacer lo que se llama trombolisis prehospitalaria. Exactamente. Pero por lo menos que lo lleven a un lugar Donde haya. y que haya trombolíticos. Está bien. Y lo Esa es la ideal opción. es que haya TNK, que es el nombre comercial, pero el laboratorio no lo vende en la Argentina, y no importa el nombre del laboratorio, pero no lo vende. X razones, tenemos que empujar a que se venda, y tenemos que empujar a que después que se venda haya una cultura de que el paciente después lo deriven a que se destape la arteria. Y con eso vamos a lograr que no esté esos 20.000 fallecimientos por año, que es mucho, y baje, yo diría que tendría que bajar Ese cerca de la mitad. porcentaje. En resumen, tomando y termino con esto, las curvas del año 2021, hubo 80.000 muertos por COVID, el resto, hasta llegar a 132.000, ocurrieron en 2022. Hubo 400
60.000, ¿no?, muertes en Argentina en el año 2021. Sí, creo que era 430.000, pero 430.000, eso es, íbamos de 370 a 430.000, y las enfermedades cardiovasculares se llevan de esos 430.000, 100.000. Si ustedes cuentan las por COVID, que fueron 80.000, les quedan 360.000 muertes, de las cuales 100.000 son por enfermedades cardiovasculares, y de estas 100.000, 20.000 son por infarto. ¿Es así? Y hay otra consecuencia que repito nuevamente, perdón, que es la consecuencia del infarto, que queda con insuficiencia cardíaca y lleva Vamos eso a hablar de a la insuficiencia mortalidad. cardíaca en algún momento, Bien, porque están haciendo algo muy interesante en el Cardiovascular Buenos Aires sobre ese punto en particular. Jorge, muchas gracias. Que tengan un Muchas viaje. gracias a ustedes, espero que Muchas haya ayudado a alguien. Sí, seguramente. Y sobre todo a las autoridades que traten de moverse en que esto es un tema que se puede hacer un sistema que hasta ley tendría que haber de infarto para que se lo considere lo que es una emergencia, por lo cual hay que estar montado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Un ustedes. placer hablar con vos, como siempre.